El ejemplo 2 corresponde a los métodos de volatilización directa. Para este caso se quiere determinar la cantidad de dióxido de carbono presente en una muestra de agua. Para eso, en primer lugar, vamos a pesar la sustancia absorbente que vamos a utilizar. En este caso es sílice, el cual tiene la propiedad de absorber el CO2, y el peso registrado de la sustancia absorbente para este caso es 3.5004 gramos. Luego esta sílice se coloca sobre una columna de absorción y la muestra se coloca en el reservorio para la muestra. La muestra utilizada son 50 mililitros y se pone en agitación durante un periodo de 8 horas para que todo el CO2 presente en la muestra pueda volatilizarse y ser captado por la sílice que tenemos nosotros contenida en la columna de absorción. Pasadas estas 8 horas, retiramos la sílice de la columna y la pesamos nuevamente y registramos el peso. Para este caso, la ganancia de peso ahora de la sílice es de 3.6224 gramos. Entonces, notemos que tenemos tres datos: el peso de la sílice con nuestra sustancia o nuestro analito de interés ya absorbido, tenemos la cantidad de muestra utilizada y tenemos el peso de la sílice antes de someterla al proceso de absorción de nuestro analito de interés. Entonces, al igual que el caso anterior, lo primero que tenemos que determinar es cuánto es la cantidad de nuestro analito de interés. Y para esto basta con la resta entre los gramos de la sustancia absorbente que contienen ahora nuestro analito de interés menos los gramos que pesaba nuestra sustancia absorbente antes del proceso de absorción de nuestro analito de interés. En nuestro caso particular, el analito de interés es el CO2 y entonces para determinar la cantidad simplemente tenemos que restar los gramos de sílice con el CO2 ya absorbido menos los gramos de la sílice antes del proceso, y eso nos da como resultado que la cantidad de CO2 absorbida por la sílice es de 0.122 gramos. Y en segundo lugar, vamos a relacionar la cantidad del analito de interés, o sea, la cantidad de CO2, con la cantidad de la muestra que hemos utilizado para poder obtener la concentración o la relación entre analito y muestra utilizada. Sustituyendo, tenemos los 0.122 gramos de CO2. Lo dividimos entre la cantidad de muestra utilizada, que en nuestro caso fueron 50 mililitros, y al final tenemos como resultado que el porcentaje de CO2 presente en nuestra muestra de agua es 0.244%. El tercer ejemplo de cálculos en estos métodos, en particular por formación de precipitado, tenemos la determinación de hierro en suelo. Para determinar hierro en suelo, se procede a pesar la muestra de suelo en un beaker. En este caso se puso 1.1324 gramos de una muestra de suelo, se le adiciona 50 mililitros de cloruro de potasio, que es una solución extractora para extraer los minerales que contiene el suelo, entre ellos nuestro analito de interés, que para este caso es el hierro, y lo agitamos durante un periodo de 10 minutos para garantizar que todos los minerales presentes en el suelo puedan ser extraídos y disueltos en la solución, que para este caso es cloruro de potasio, y posteriormente filtramos la solución anterior para obtener todos los minerales que posee el suelo, en los que se encuentra, para este caso, el hierro.
Luego a esta solución que ya tenemos con los minerales de interés, le agregamos una solución precipitante que es específica para que reaccione con el hierro y forme un precipitado con él. Se adiciona, aparece el precipitado y luego por un proceso de filtración nuevamente, nosotros vamos a separar el precipitado que hemos formado de la solución que nos queda con el resto de minerales que posee el suelo. Luego ese papel filtro que contiene ahora nuestro precipitado con el hierro, que es nuestro analito de interés, lo colocamos en un crisol que ha sido previamente pesado y que su peso vacío o solo es de 34.0003 gramos. Colocamos el papel filtro con nuestro precipitado formado y lo introducimos en una mufla, la cual se va a programar a una temperatura de 550 grados Celsius, y a esa temperatura el papel filtro que contiene nuestro precipitado se va a convertir prácticamente en CO2 y solo nos va a quedar el precipitado formado en forma de óxido férrico después del proceso de incineración a 550 grados Celsius durante un periodo de 2 horas. Al final vamos a tener nuestro crisol con nuestro precipitado formado, que para este caso es el óxido férrico o el óxido de hierro 3, y el peso de ese crisol con nuestro precipitado formado es de 34.5397 gramos. Entonces, en primer lugar, tenemos que determinar cuánto es la cantidad del precipitado que nosotros hemos formado. Y esto es simple, igual que los dos ejemplos anteriores. Para esto nosotros tenemos el peso del crisol con nuestro precipitado y también tenemos el registro del peso del crisol vacío. Entonces basta con que al peso que tengo del crisol con nuestro precipitado le retiremos el peso del crisol vacío para obtener la cantidad del precipitado que hemos formado. En nuestro caso particular, el precipitado que hemos formado pues es el óxido férrico, y acá al hacer la resta del peso del crisol con precipitado menos el peso del crisol vacío, nosotros obtenemos que la cantidad de óxido férrico formado es de 0.5394 gramos. Segundo, luego que nosotros tenemos cuánto pesa ese precipitado que hemos formado de óxido férrico, necesitamos saber cuál es la relación con nuestro analito de interés. Es decir, el hierro que contiene o la cantidad de hierro que contiene el óxido férrico que hemos formado. Y para eso se tiene que establecer una relación estequiométrica entre el analito de interés y el precipitado que hemos formado. A eso se le conoce dentro de los métodos gravimétricos como factor gravimétrico. Y el factor gravimétrico no es más que la relación entre el peso molecular del analito de interés entre el peso molecular del precipitado que hemos formado. En nuestro caso particular, o en el ejemplo que estamos trabajando, es el peso molecular del hierro, que es nuestro analito de interés, entre el peso molecular del óxido férrico, que es como hemos extraído el hierro del suelo. Calculando el peso molecular, vean, el peso molecular para el caso del hierro es de 55.85 gramos y para el caso de el óxido férrico es de 159.69 gramos. Y notemos que el peso molecular del hierro aparece multiplicado para este caso por 2, debido a que en el precipitado, un mol del precipitado de óxido férrico aporta, vean, 2 moles de hierro por cada mol que yo forme del óxido férrico. Por eso es necesario que multipliquemos por 2 al momento de que vamos a
calcular el factor gravimétrico. Haciendo la operación obtenemos que el factor gravimétrico que relaciona o convierte el óxido férrico que hemos precipitado en nuestro analito de interés, para este caso que es el hierro, es de 0.6995. Es lo que les mencionaba, debido al 2, por eso es que multiplicamos el peso molecular, para este caso, por 2. Tercero, hoy que ya conocemos la relación estequiométrica o hemos establecido el factor gravimétrico para convertir el óxido férrico en el hierro, que es nuestro analito de interés, simplemente vamos a multiplicar los gramos que hemos formado del precipitado por el factor gravimétrico que hemos calculado. Y simplemente el precipitado de óxido férrico que habíamos obtenido corresponde a 0.5394 gramos. Al multiplicarlo por el factor gravimétrico, pues obtenemos que al final la cantidad de hierro que hemos obtenido en forma de óxido férrico es de 0.3773 gramos. Esto es lo que corresponde a el hierro presente en el precipitado que hemos formado de óxido férrico. Y en cuarto lugar, ya que hemos determinado la cantidad de hierro que está presente, no nos queda más que relacionar con la cantidad de muestra que hemos utilizado. En nuestro caso, tenemos que la cantidad de hierro presente en el precipitado que hemos formado es de 0.3773 gramos y la cantidad de muestra que utilizamos para este caso era de 1.1324 gramos. Al final, el porcentaje de hierro presente en la muestra que hemos analizado corresponde a un 33.31%. Y si nosotros quisiéramos calcular también la cantidad del precipitado o la concentración del precipitado en la muestra que hemos analizado, no es más que relacionar, igual que en el caso anterior, la cantidad de precipitado que hemos formado entre la cantidad de muestra que hemos utilizado. Entonces, al hacer la relación, obtenemos que el porcentaje de óxido férrico, o sea, el precipitado que formamos en la muestra analizada es del 47.63%. El último caso es cuando nos dan la ecuación de formación del precipitado. Y básicamente estos cálculos uno puede predecir qué cantidad se va a formar de una determinada sustancia, o si quiero formar una cantidad de sustancia, cuánto necesito agregar de reactivo, y es una manera bien sencilla de poder determinar o predecir cuánto se va a formar de cualquiera de las sustancias o cuántas sustancias se necesita para formar una determinada cantidad de productos, media vez nosotros conozcamos la reacción que describe o la ecuación que describe la reacción que nosotros estamos involucrando. Para este caso, nosotros queremos determinar cuánto precipitado se va a formar de cloruro de plata, cuánto se formaría si nosotros agregamos a esta solución de nitrato de plata una cantidad de 25 gramos de cloruro de bario. Entonces, un aspecto bien importante a considerar aquí es saber cuáles son las sustancias que vamos a relacionar. Vean que la primera que nos pregunta es cuánto formaríamos de cloruro de plata si nosotros agregamos una cantidad determinada de cloruro de bario. Y podemos notar un aspecto bien relevante en esta ecuación, es que la relación estequiométrica entre el cloruro de bario y el cloruro de plata, que es la sustancia que vamos a precipitar, es que un mol de cloruro de bario forma, vean, 2 moles de cloruro de plata.
Y eso es importante porque esa es la estequiometría que me va a establecer la relación entre la cantidad que yo he agregado de cloruro de bario y la cantidad que se va a formar del cloruro de plata. Entonces, primero tenemos que establecer esa relación que les mencionaba anteriormente, que parte de la ecuación de la reacción química. Y les mencionaba que estas relaciones estequiométricas dentro de los métodos gravimétricos se conoce como factor gravimétrico y no es más que la relación del peso molecular de la sustancia que nos interesa entre el peso molecular de la sustancia que estamos adicionando como agente precipitante. En este caso, vean que es el peso molecular del cloruro de plata entre el peso molecular del cloruro de bario. Ya sustituyendo los valores del peso molecular del cloruro de plata y del peso molecular del cloruro de bario, tenemos que, para el caso del cloruro de plata, ella pesa 143.32 gramos por cada mol de cloruro de plata y para el caso del cloruro de bario, él pesa 208.23 gramos por cada mol. Y recuerdan que les decía un aspecto importante es que un mol de cloruro de bario producía 2 moles de cloruro de plata. Es por eso que nosotros vemos que aparece multiplicado por 2 el peso molecular del cloruro de plata. Esto viene de la relación estequiométrica que les mencionaba, que se describe en la ecuación química de la reacción. Establecida esta relación, no queda más que multiplicar ese factor gravimétrico que hemos calculado, que relaciona la cantidad de cloruro de plata con la cantidad de cloruro de bario, por la cantidad que estamos adicionando de la sustancia precipitante, que para este caso es el cloruro de bario, y nos decía al inicio del ejercicio que son 25 gramos los que hemos colocado. Eso lo multiplicamos por el factor gravimétrico que calculamos anteriormente y nosotros obtenemos que si adicionamos 25 gramos de cloruro de bario, formaríamos 34.41 gramos de cloruro de plata. Debido a lo que ya les mencionaba, a que conocemos el comportamiento estequiométrico establecido en esa ecuación que nos dan en un inicio. Y un aspecto importante es que estas ecuaciones químicas deben estar balanceadas para poder predecir la cantidad que vamos a formar de una determinada sustancia. Para el caso en que nosotros tuviéramos la cantidad de muestra que hemos utilizado que va a seguir este comportamiento en esta ecuación, bastaría relacionar la cantidad que hemos obtenido de la sustancia que hemos precipitado y relacionarlo con la cantidad de muestra que hemos utilizado para poder obtener la concentración a la que se encontraría esta determinada sustancia que hemos precipitado. Resumiendo, los análisis involucrados en los métodos gravimétricos, hemos visto que primero es necesario obtener el peso del precipitado formado o el residuo que nos queda después de de haberlo sometido a un determinado proceso o la sustancia que hemos volatilizado directamente. Eso es lo primero que vamos a hacer cuando trabajamos con estos cálculos, determinar cuánto es la cantidad del analito de interés dependiendo de estos 3 tipos de escenarios que les mencionaba. Luego debemos establecer la relación estequiométrica entre el analito de interés y la sustancia que hemos formado, principalmente relacionado para los casos en que hemos formado un precipitado, un residuo o si yo tengo establecida la ecuación que me describe la formación de una determinada sustancia. Y por último, que ya hemos determinado la cantidad de la sustancia, las relaciones estequiométricas establecidas, no queda más que relacionar el peso que hemos encontrado de esa determinada sustancia con la cantidad de muestra, ya sea
un volumen determinado de muestra o un peso determinado de muestra que sea utilizado para el análisis desarrollado. Bueno, esto ha sido lo relacionado a los métodos gravimétricos. Gracias por la atención prestada y por haber visto esta clase.